2, 1, probando. Buenos días, SolidWorks. El presente es un material que quería compartir con ustedes como resultado, como fruto de lo que fue mi preparación para la prueba de habilidad de programación, la prueba técnica, ya que es uno de los temas que me resultó más interesante y entonces quise preparar este material para dárselo, para compartirlo con ustedes. Dynamic Programming o programación dinámica. La programación dinámica es una técnica que permite la solución de un problema de optimización mediante la división del mismo en subproblemas, cada uno de los cuales tiene una solución óptima. Entonces la solución óptima del problema completo se encuentra uniendo las soluciones de los subproblemas. Por ejemplo, un problema de trayectoria más corta entre un nodo A y un nodo C, digamos que pase por un nodo B, entonces puede haber otros nodos aquí. Pero la ruta más corta entre A y C es la ruta más corta entre A y B más la ruta más corta entre B y C. Es decir, que podríamos decir que el problema para A, C se puede descomponer en el problema para A y B, o sea, desde A hasta B, unido con el problema desde B hasta C. Y este es el principio de la programación dinámica. Perdón. Entonces vamos a aplicar esta técnica en un problema clásico, que es el problema de rutas. Encontrar un problema de calcular el número de trayectorias entre un nodo inicial y un nodo final, o la ruta, variando un poco el algoritmo, se puede encontrar la ruta más corta entre un nodo inicial y un nodo final, valga la redundancia. Entonces, para ilustrar el problema, vamos a considerar un array o arreglo con los nodos 0, 1, 2, 3, hasta el número n. Colocando como condición que jumps se permiten saltos de longitud, 1, 2 o 3. Entonces, se puede saltar, por ejemplo, desde el nodo 0 hasta el nodo 1, un salto de longitud 1. O desde el nodo 0 hasta el nodo 2, desde el 0 hasta el 3 máximo, porque la longitud máxima del salto es 3. Pero también se pueden hacer saltos de longitud 2, por ejemplo, del 0 al 2 y luego del 2 al 3, o incluso saltos de longitud 3. Entonces, ¿cuántas trayectorias existen en total entre el nodo 0 y el nodo n para un valor de n cualquiera? Vamos a ilustrar el problema con algunos casos sencillos. Por ejemplo, si n es igual a 0, entonces, si n es igual a 1, disculpen, solo existe una manera y es un salto de longitud 1, por lo tanto la trayectoria sería 0,1. Si n es igual a 2, tenemos dos posibilidades: dos saltos de longitud 1 o un salto de longitud 2. Es decir, que podríamos tener del 0, 1, 2 con dos saltos de longitud 1 o 0,2, un solo salto de longitud 2. Es decir, que aquí tenemos dos posibles soluciones. Si n es igual a 3, puede ser 3 saltos de longitud 1, 0, 1, 2, 3. Hay 3 saltos, 1, 2 y 3. Un salto de longitud 1 y uno de longitud 2, es decir, 0, 1 y luego 3. O puede ser 0,2,3. Es decir, aquí sería, si lo vemos como un problema de aritmética, de números, aquí sería 1 más 1 más 1. Aquí sería, es interesante
porque aquí siempre tenemos que poner a prueba la capacidad de abstracción, es decir, concebir el problema de una forma numérica, aritmética, algebraica, independientemente de que se refiera a unas ranas saltando sobre hojas en un río, el famoso problema que estaba en la prueba de Codility, o como lo quieras, o ruta para comunicación telefónica, o un problema de enrutamiento de red de computadora, es un problema numérico, matemático. Aquí sería 1, salto de longitud 1 más salto de longitud 2. Lo podemos ver como suma de números cuya suma sea 3. Aquí sería 2 más 1. Y finalmente puede haber un único salto de longitud 3, porque los saltos son de 3 longitudes posibles. Entonces aquí tenemos en total 4 posibles soluciones. Aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3 posibles soluciones. Por lo tanto, ¿cuántas soluciones habría para un n arbitrario? Muchas. Entonces, encontrar la solución de este problema luce desafiante, puede lucir desafiante, y aquí tenemos que aplicar yo personalmente digo, una mezcla de bravura e inteligencia, es decir, hay que tener psicológicamente, no hay que tener aversión al riesgo, al desafío, ser valiente para tratar de querer resolverlo, pero también inteligentemente. Es decir, hay una técnica estudiada para esto, que es la programación dinámica, brillante, que nos da una solución sumamente fácil. Bien, podemos probar todas las combinaciones por fuerza bruta, y a pesar de que la computadora lo puede resolver, no es una estrategia eficiente desde el punto de vista computacional. Por lo tanto, bueno, como dice, divide y vencerás. Divide and conquer. Es el lema de la programación dinámica. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos, por ejemplo, si yo quiero calcular todas las posibles, cuántas rutas existen hasta el nodo 4, sabemos con certeza, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que todas las soluciones posibles que conducen al nodo número 4 provienen del nodo 3, del 2 o del 1, porque son los posibles saltos. Es decir, no hay más formas de llegar que no sea desde el 3, desde el 2 o desde el 1. Entonces, las posibles rutas son aquellas cuyo extremo final es 3, cuyo extremo final es 2, más un salto de longitud 2, o cuyo extremo final es 1, más un salto de longitud 3. Es decir, eso lo sabemos con certeza. Entonces, por lo tanto, si f de 4 representa la solución para n igual 4, es la suma de todas las trayectorias que son diferentes. Obsérvense que la trayectoria que termina en este nodo final es distinta de la que termina en este nodo final y distinta de la que termina en este nodo final, porque el último segmento de la trayectoria es diferente. Por lo tanto, no hay soluciones duplicadas. Estamos hablando como la unión de 3 conjuntos disjuntos que no tienen intersecciones en común. Por lo tanto, f de 4 será f de 3 más f de 2 más f de 1. Y esto automáticamente, si yo resuelvo f de 3, sería f de 2 más f de 1 más f de 0. F de 2 sería f de 1 más f de 0, porque no existe menos 1. Y f de 1, la única forma de llegar al nodo 1 es a través del 0. Entonces f de 1 es una solución conocida, y basado en eso podemos calcular las otras. Y esto invita automáticamente a pensar en una solución recursiva, que sin embargo no es computacionalmente eficiente. Vamos a explicar por qué. Si construimos el árbol de recursión para este problema, tendríamos que decir, bueno, f de 4 se descompone a través de, computacionalmente, el control del programa derivaría la ejecución
a la llamada de una subfunción, que sería f de 4 calcularía a f de 3, f de 2 y f de 1. F de 1 solo se puede calcular a partir de f de 0, ya que no existen nodos anteriores al 0. Por lo tanto, esta solución se conoce. F de 2 se descompone en f de los que son cuya diferencia es menor o igual a 3, porque 3 es el máximo salto. Entonces, f de 2 puede provenir de f de 1 o de f de 0, donde a su vez f de 1 puede provenir de f de 0, mientras que f de 3 puede ser f de 2, f de 1 o f de 0. Que f de 1 puede ser f de 0 y f de 2 puede ser de 1 o de 0, donde a su vez f de 1 puede provenir de f de 0. Pero obsérvense que este árbol completo está repetido, duplicado. Por lo tanto, es una solución, el esquema recursivo cae en soluciones redundantes. Y más importante, el orden de ejecución de programa, para un n grande, cada nodo se subdivide en 3 ramas y cada rama a su vez tiene 3 hijos. Por lo tanto, el orden sería 3 elevado a la n. El orden Big O de la solución por este enfoque sería 3 elevado a la n. Orden exponencial. Quiere decir que para un n grande causaría un desbordamiento total de la computadora. Es aquí donde nosotros podemos aplicar un enfoque llamado iterativo, que sería como recorrer de abajo, en vez de recorrer de arriba hacia abajo, esto es top down. Top down. Podemos aplicar un enfoque de abajo hacia arriba, bottom up. O técnica iterativa, no recursión, sino iteración. Entonces calculamos primero f de 1, y con f de 1 f de 2, y con f de 2 f de 3, etc. Vamos a ver, supongamos que dp representa el vector de las soluciones. Entonces dp de 0, dp de 1, dp de 2, dp de 3, dp de 4. Y nosotros, para resolver por programación dinámica, solamente tenemos que encontrar la solución para el 0 y para el 1. Para el 0 es 1, por definición, porque en el nodo inicial solo se puede llegar de una única manera. Para el nodo 1 solo se puede llegar con un salto de longitud 1 a partir del nodo 0, por lo tanto la solución es 1. Y aquí viene la parte brillante. Para n mayor o igual que 3, o sea n mayor que 2, se aplicaría dp de n igual dp de n menos 1 más dp de n menos 2 más dp de n menos 3. ¿Qué es esta fórmula? O sea, porque las trayectorias que conducen a n pueden provenir de n-1 más un salto de longitud 1. Todas las trayectorias que llegan a n-2 más un salto de longitud 2. Y todas las trayectorias que llegan a n-3 con un salto de longitud 3. Siempre y cuando estos tres números sean mayores o iguales que 0. Por lo tanto, para acá sumamos los dos anteriores. Sería 2. ¿Y cuántas trayectorias llegan al nodo 3? Bueno, esta más esta más esta. 4. ¿Y cuántas llegan al nodo 4? Bueno, las tres anteriores, esta no. Se puede llegar aquí sumando esta, esta y esta. La suma es 7. Es decir, todas las que llegan al 3, más todas las que llegan al 2, más todas las que llegan al 1. Y si es 5 sería 4 más 7, 11 y 2 serían 13. 13, etc. Brillante. Entonces simplemente completamos un array de abajo hacia arriba, simplemente sumando los tres valores anteriores. Esto se llama memorization, o sea, es una
recursión guardando los valores de las ejecuciones anteriores. Y más importante, el orden de complejidad de tiempo para este enfoque es O de n, porque solamente se ejecutan n cálculos y cada cálculo tiene solamente una suma. Por lo tanto, es computacionalmente mucho más eficiente que el enfoque basado en recursión. Finalmente, vamos a dar la fórmula general de solución junto con un posible código de programación en C++, que también podría ser en Python. La fórmula es, si dp representa el arreglo tal que dp sub i es la solución, o sea, la cantidad de trayectorias necesarias o que conducen hasta el nodo i, entonces para i igual 0 la solución es 1, y para i mayor o igual que 1, es decir, i mayor que 0, la cantidad de trayectorias que alcanzan el nodo i es la sumatoria. Esta sumatoria se refiere a elementos en el conjunto de saltos, jumps. Entonces, suponiendo que el conjunto tiene m elementos, sería la sumatoria de todas las trayectorias que alcanzan el nodo i menos phi sub j, de tal forma que i menos phi sub j sea un salto, o sea, un elemento válido en el conjunto, perdón, siempre y cuando phi sub j sea un elemento en el conjunto de saltos. Es decir, porque aquí proviene desde el nodo i menos phi sub j, vamos a explicar esto, hasta el nodo i, ¿cierto? Y el salto es phi sub j. Entonces la sumatoria para todos estos posibles saltos me da el valor iésimo como una función resultante de los valores anteriores del array. Esto puede servir si el conjunto de saltos es, por ejemplo, otro conjunto, números de Fibonacci, números pares, números impares, etc. El código en C++ definimos el conjunto de saltos, jumps, en este caso 1, 2, 3, puede ser otro conjunto, el vector D sub P, Dynamic Programming, dimensionado a n más 1 elementos, inicializamos el primer elemento, y entonces lo vamos a llenar desde i igual 1 hasta el último elemento. Inicializamos el elemento iésimo en 0 y luego recorremos el conjunto de saltos jumps y sería la suma de todas las trayectorias posibles que llegan o que alcanzan hasta ese nodo iésimo. Por lo tanto, hacemos la sumatoria para cada j desde 0 hasta 1 menos la longitud del conjunto. Y esta condición if es esta condición de acá. Pero la belleza del lenguaje C, creo que no está disponible en otros lenguajes, es que yo puedo calcular esta distancia, esta coordenada, y la guardo en la variable k. Me faltó declararla, por cierto. Y la guardo en la variable k. Si ese k es mayor o igual que 0, quiere decir que k es un nodo anterior del array. Entonces, dp sub i sería dp sub i más la solución para el nodo k'ísimo. Es decir, para encontrar la solución en el nodo i, sumo todas las trayectorias provenientes de nodos anteriores, donde k asume el valor de cada uno de esos otros nodos. Y este sería el código de programación, que, como habíamos dicho anteriormente, es de un orden de complejidad o proporcional al número de elementos en el arreglo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.